En las páginas sagradas de las Escrituras encontramos relatos que despiertan nuestra curiosidad, desafían nuestra comprensión y nos llevan a contemplar lo divino en su más profundo misterio. En este video exploraremos 7 de estos enigmas que han intrigado a creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Desde historias enigmáticas hasta profecías intrigantes, estos misterios nos invitan a adentrarnos en los secretos ocultos de la palabra de Dios, descubriendo nuevas capas de significado y revelación. Prepárense para un viaje de exploración espiritual mientras nos sumergimos en los 7 misterios más inquietantes de la Biblia y contemplamos la sabiduría eterna que yace en su interior. Número 7. La traducción de la Biblia del Rey Jaime. ¿Involucra a William Shakespeare? La traducción de la Biblia del Rey Jaime, también conocida como la Biblia autorizada o la versión del Rey Jaime, es una de las traducciones bíblicas más influyentes en la historia del cristianismo. Sin embargo, una teoría intrigante ha surgido en relación con esta obra monumental: la posibilidad de que William Shakespeare, el renombrado dramaturgo del siglo XVI, haya estado involucrado en su traducción. Esta teoría se basa en una curiosa coincidencia numérica en el Salmo 46, que algunos interpretan como un homenaje oculto al genio literario de Shakespeare. La Biblia de Rey Jaime fue encargada por el rey Jacobo I de Inglaterra en el año 1604 y fue publicada por primera vez en 1611. Fue el resultado de un esfuerzo colaborativo de varios eruditos y teólogos de la época, quienes trabajaron arduamente para producir una traducción precisa y fiel de los textos originales en hebreo, arameo y griego. La teoría de la posible implicación de William Shakespeare en la traducción de la Biblia de Rey Jaime se basa en un fenómeno peculiar en el Salmo 46. Según esta teoría, si contamos exactamente 46 palabras desde el comienzo del Salmo 46, llegamos a la palabra shake. Y si contamos 46 palabras hacia atrás desde el final del Salmo 46, llegamos a la palabra spear. Esto ha llevado a algunos a especular que estas coincidencias numéricas fueron colocadas intencionalmente como un homenaje oculto al autor de las obras de Shakespeare. La interpretación de esta coincidencia numérica varía. Algunos creen que podría ser una señal de que Shakespeare estuvo involucrado de alguna manera en la traducción de la Biblia de Rey Jaime, quizás como parte del equipo de traductores. Otros sugieren que podría ser simplemente una casualidad o una curiosidad literaria sin mayor significado. Por supuesto, esta teoría ha sido objeto de debate y escepticismo. Muchos eruditos bíblicos y lingüistas consideran que la coincidencia numérica en el Salmo 46 es simplemente eso, una coincidencia, y que no hay evidencia sólida que respalde la participación de Shakespeare en la traducción de la Biblia de Rey Jaime. La teoría de la posible involucración de William Shakespeare en la traducción de la Biblia de Rey Jaime es fascinante y ha generado un considerable interés entre académicos y entusiastas de la literatura y la Biblia. Independientemente de si esta teoría tiene algún fundamento, nos recuerda la riqueza y la complejidad de la historia y la tradición detrás de una de las obras más influyentes de la literatura y la religión occidental. Número 6. La trágica caída de Sodoma y Gomorra, entre la moralidad y la ciencia. La narrativa bíblica de la destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más impactantes y debatidos en la historia de la humanidad. Este evento, registrado en el libro del Génesis, relata la caída de 2 ciudades debido a su iniquidad y corrupción moral. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ha habido debates sobre la naturaleza de esta catástrofe, desde explicaciones teológicas hasta teorías científicas alternativas. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas ubicadas en la región del Valle del Jordán, conocido por su fertilidad y riqueza. Sin embargo, la moralidad de sus habitantes estaba profundamente corrompida, caracterizada por la violencia, la idolatría y, en particular, la práctica de la sodomía, de la cual deriva el nombre de sodomía. La Escritura relata cómo Dios decidió destruir estas ciudades debido a su gran maldad, pero permitió que Lot, un hombre justo
y su familia escaparan antes del castigo divino. Desde una perspectiva teológica, la destrucción de Sodoma y Gomorra se interpreta como un acto de juicio divino sobre la inmoralidad y la maldad desenfrenada. Este evento sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de la justicia, la rectitud y la obediencia a Dios en la vida humana. Además, la historia de Sodoma y Gomorra se utiliza como ejemplo de las consecuencias devastadoras del pecado y como una llamada a la reflexión sobre nuestros propios comportamientos y elecciones morales. Aunque el relato bíblico atribuye la destrucción de Sodoma y Gomorra a la intervención divina, algunas teorías científicas ofrecen explicaciones alternativas sobre la causa de este evento catastrófico. Una de estas teorías sugiere que la destrucción de las ciudades pudo haber sido el resultado del impacto de un meteorito en la región del Valle del Jordán. Según esta hipótesis, un impacto de gran magnitud habría causado incendios, terremotos y la liberación de gases tóxicos, lo que llevaría a la ruina de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra nos desafía a reflexionar sobre la compleja interacción entre la fe y la razón, entre lo divino y lo natural. Mientras que el relato bíblico nos llama a considerar las consecuencias del pecado y la necesidad de vivir una vida de rectitud moral, las teorías científicas alternativas nos recuerdan la importancia de explorar y cuestionar nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. Ya sea que interpretemos la destrucción de Sodoma y Gomorra como un acto de juicio divino o como un evento natural, su legado perdura como una advertencia y una lección para las generaciones futuras sobre las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Número 5. La cantidad real de los jinetes del Apocalipsis. En el libro bíblico del Apocalipsis encontramos una visión apocalíptica de proporciones épicas que nos revela el destino final de la humanidad y el juicio divino sobre el mundo. Uno de los elementos más icónicos de esta visión son los jinetes del Apocalipsis, 4 figuras misteriosas que representan diferentes aspectos del juicio de Dios sobre la tierra. Sin embargo, en medio de la tradición convencional que los presenta como 4, se encuentra una revelación sorprendente. El quinto jinete, a menudo pasado por alto, el Hades. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, presenta una serie de visiones simbólicas que anticipan eventos futuros y revelan el plan divino para la redención y el juicio. Entre estas visiones, encontramos la famosa imagen de los jinetes del Apocalipsis, que aparece en el capítulo 6 del libro. Apocalipsis 6, versículos 7 al 8 dice lo siguiente: Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven». Miré, y apareció un caballo amarillo pálido. El jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar a la gente con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La interpretación convencional identifica a los 4 jinetes como representantes de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente. Cada uno de ellos monta un caballo de un color diferente y lleva consigo un instrumento de juicio divino. Estos jinetes han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia cristiana, pero su mensaje general es claro: anuncian el juicio de Dios sobre la tierra. Aunque tradicionalmente se habla de 4 jinetes, una lectura más detenida del texto revela la presencia de un quinto jinete que a menudo se pasa por alto: el Hades. En Apocalipsis 6:8 se nos dice que el cuarto jinete, asociado con la muerte, es seguido de cerca por el Hades, que recibe autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y bestias salvajes. La inclusión del Hades como el quinto jinete enfatiza la dimensión espiritual del juicio divino. Mientras que los otros jinetes representan calamidades físicas y sociales, el Hades simboliza el destino espiritual de los que mueren en pecado y separados de Dios. Su presencia subraya la realidad del juicio eterno y la importancia de la decisión de aceptar o rechazar la salvación ofrecida por Cristo. La inclusión del Hades como el quinto jinete
nos recuerda que el juicio de Dios no se limita a las realidades físicas y temporales, sino que tiene implicaciones eternas. Nos insta a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra preparación para el juicio final. Al mismo tiempo, nos ofrece la esperanza de la salvación a través de Cristo, quien venció la muerte y el Hades mediante su resurrección. Los jinetes del Apocalipsis, incluyendo al quinto jinete, el Hades, son una imagen poderosa que nos desafía a reflexionar sobre el juicio divino y la realidad espiritual de nuestra existencia. Nos recuerdan la importancia de vivir en fidelidad a Dios y de buscar la salvación que solo Él puede ofrecer. Que esta reflexión nos impulse a vivir vidas de fe y esperanza en medio de un mundo que enfrenta el juicio divino y la promesa de redención. Número 4. Profecías del fin del mundo desde la perspectiva bíblica. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una fascinación y un temor profundos ante la idea del fin del mundo. En la tradición cristiana, las profecías bíblicas han sido una fuente de especulación y debate sobre los eventos que preceden al fin de los tiempos. ¿Qué dicen realmente estas profecías y cómo se relacionan con los acontecimientos actuales? Exploraremos este tema con una mirada detallada desde la perspectiva bíblica. Las Escrituras contienen numerosas profecías que describen eventos catastróficos y señales que precederán al fin de los tiempos. Jesús mismo habló sobre estos eventos en su discurso sobre el Monte de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, donde mencionó guerras, hambres, pestes y terremotos como señales del fin. Además, el libro del Apocalipsis ofrece una visión detallada de eventos apocalípticos que culminan en el regreso de Cristo y el juicio final. La interpretación de estas profecías ha sido objeto de debate entre los eruditos bíblicos y teólogos. Algunos sostienen una interpretación literal de los eventos descritos, viendo los terremotos y las pestes como signos concretos del fin de los tiempos. Otros prefieren una interpretación más simbólica, viendo estos eventos como representaciones de la lucha entre el bien y el mal en el mundo. En el mundo contemporáneo es inevitable que surjan comparaciones entre las profecías bíblicas y los eventos actuales. Los conflictos geopolíticos, las crisis económicas, las pandemias y los desastres naturales son vistos por algunos como cumplimiento de las profecías sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, es importante ejercer precaución al hacer tales comparaciones, ya que la interpretación de las profecías es un asunto complejo y su cumplimiento puede ser subjetivo. A pesar de la incertidumbre que rodea al fin del mundo, la fe cristiana ofrece una esperanza inquebrantable en medio de la adversidad. La promesa del regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios trae consuelo y fortaleza a los creyentes, recordándoles que a pesar de los desafíos presentes, hay un futuro eterno asegurado para aquellos que confían en Él. Las profecías del fin del mundo en la Biblia son un tema fascinante y complejo que ha capturado la imaginación de generaciones. Sin embargo, es importante abordar estas profecías con humildad y discernimiento, reconociendo la dificultad de interpretar eventos futuros a partir de textos antiguos. Más allá de las especulaciones sobre el fin de los tiempos, la fe cristiana nos llama a vivir con esperanza y confianza en el plan soberano de Dios para la historia humana. Que en medio de las señales de los tiempos podamos encontrar consuelo en la promesa de un futuro glorioso, en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 3. El concepto del infierno en la Biblia. El concepto del infierno ha sido tema de debate y controversia a lo largo de los siglos en el ámbito teológico y cristiano. Tradicionalmente, se ha entendido como un lugar de tormento eterno para los pecadores impenitentes. Algunas interpretaciones bíblicas ofrecen una perspectiva alternativa, sugiriendo que el infierno no implica un sufrimiento perpetuo, sino más bien la aniquilación final de los pecadores. Esta visión se basa en la interpretación de palabras hebreas y griegas utilizadas en los textos bíblicos, así como en el contexto cultural y literario de las Escrituras. Para comprender el concepto del infierno en la Biblia,
es crucial examinar las palabras originales utilizadas en los textos hebreos y griegos. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más comúnmente traducida como infierno es Sheol, que se refiere al lugar de los muertos o la morada de los espíritus. En el Nuevo Testamento, el término griego principal es Gehenna, que era un valle cerca de Jerusalén asociado con la destrucción y el juicio divino. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Los defensores de la interpretación de la aniquilación argumentan que las descripciones del infierno en la Biblia no implican un tormento consciente e interminable, sino más bien una separación definitiva de Dios y la aniquilación final de los pecadores impenitentes. Se basan en pasajes como Mateo 10:28, donde Jesús habla de Dios que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno, y 2 Tesalonicenses 1:9, que menciona la destrucción eterna para aquellos que no conocen a Dios. Además de considerar las palabras específicas utilizadas en las Escrituras, es importante tener en cuenta el contexto cultural y literario en el que fueron escritas. Algunos eruditos argumentan que las descripciones del infierno en la Biblia estaban influenciadas por las creencias y las metáforas contemporáneas de la época, que no siempre deben interpretarse literalmente. Independientemente de la interpretación del infierno, es fundamental recordar que Dios es tanto un Dios de misericordia como de justicia. Si bien la Biblia advierte sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento, también habla del amor y la gracia de Dios que ofrece la salvación a través de Jesucristo. El debate sobre el concepto del infierno en la Biblia es un recordatorio de la riqueza y la complejidad de las Escrituras, así como de la necesidad de un estudio cuidadoso y una interpretación guiada por el Espíritu Santo. Independientemente de las diferencias de opinión, la discusión sobre este tema invita a los cristianos a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, el significado del pecado y la importancia de la redención a través de Cristo. El concepto del infierno en la Biblia es un tema profundo y complejo que ha generado una variedad de interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. A través del estudio cuidadoso de las Escrituras y la orientación del Espíritu Santo, los creyentes pueden profundizar en su comprensión de este tema crucial y su significado para la fe y la vida cristiana. Número 2. La antigua e interesante estrategia militar de sitio. El sitio de ciudades ha sido una estrategia militar utilizada a lo largo de la historia para conquistar territorios y derrotar a enemigos. En la Biblia encontramos relatos que describen esta táctica, a menudo acompañada de eventos impactantes como el canibalismo. El sitio de ciudades era una táctica militar común en la antigüedad. Consistía en rodear una ciudad enemiga para bloquear el suministro de alimentos y agua, con el objetivo de debilitar a los defensores y forzar su rendición. Esta estrategia podía prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo de la resistencia de los sitiados y los recursos disponibles para los sitiadores. La Biblia contiene varios relatos de sitios de ciudades, acompañados de eventos extremos como el canibalismo. Uno de los ejemplos más destacados es el sitio de Samaria durante el reinado de Joram, rey de Israel. La ciudad fue asediada por el rey de Aram, y la hambruna resultante llevó a casos desesperados de canibalismo entre los habitantes, como se relata en Segunda Reyes 6:24-33.
El canibalismo durante los sitios también fue objeto de profecías en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 53, 57, Moisés advierte al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su desobediencia a Dios, incluyendo el canibalismo como resultado del asedio enemigo. Estas profecías servían como advertencia y recordatorio del juicio divino sobre el pecado y la rebelión. Aunque estos relatos pueden parecer perturbadores, ofrecen lecciones espirituales importantes. Nos recuerdan las consecuencias del pecado y la desobediencia, así como la necesidad de confiar en Dios en tiempos de dificultad. También destacan la importancia de la compasión y la justicia en medio del sufrimiento humano, incluso en situaciones extremas como los sitios de ciudades. El estudio de los sitios de ciudades y el canibalismo en la Biblia nos ofrece una visión fascinante de la guerra antigua y su impacto en la sociedad. Estos relatos nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza humana, el juicio divino y la necesidad de buscar la misericordia y el perdón de Dios en todo momento. A través de estas historias podemos encontrar inspiración y sabiduría para enfrentar los desafíos de nuestra propia vida con fe y confianza en el poder de Dios. Número 1. La bestia 666 y el anticristo. En los textos bíblicos, particularmente en el libro del Apocalipsis, se hace referencia a la bestia 666 y el anticristo como figuras misteriosas y a menudo temidas. Estos conceptos han generado numerosas interpretaciones a lo largo de la historia y aún hoy en día, su significado sigue siendo objeto de debate y especulación dentro de la teología cristiana. El pasaje más conocido sobre la bestia 666 se encuentra en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Allí se describe una bestia que surge del mar y tiene poder sobre la tierra, llevando a la humanidad a la adoración y la sumisión. La cifra 666 se asocia con esta bestia, representando algún tipo de marca o número que identifica a aquellos que están bajo su influencia. El anticristo es una figura que se menciona en varias partes del Nuevo Testamento, aunque el término específico no aparece en el libro del Apocalipsis. Se cree que el anticristo es un líder o figura que se opone a Cristo y su mensaje, buscando desviar a las personas del camino de la verdad y la salvación. En muchas interpretaciones, se considera que la bestia 666 y el anticristo están relacionados, con la bestia sirviendo como un símbolo o representación física del poder del anticristo en el mundo. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren que la bestia y el anticristo podrían ser entidades separadas, o que la bestia podría representar un sistema o poder terrenal en lugar de una figura individual. Más allá de las interpretaciones tradicionales que ven a la bestia 666 y el anticristo como figuras individuales o sobrenaturales, existen interpretaciones alternativas que sugieren que estos conceptos podrían ser alegorías de potencias mundiales o gobiernos hostiles. En este sentido, la bestia 666 podría representar sistemas políticos, ideologías o movimientos que buscan oprimen y controlar a la humanidad. Esta interpretación se basa en la idea de que el número 666 podría simbolizar la imperfección o la corrupción del poder humano cuando se aleja de los principios de Dios. En última instancia, la interpretación de la bestia 666 y el anticristo sigue siendo un tema de debate y reflexión dentro de la teología cristiana. Mientras algunos creen en una interpretación literal y personal de estas figuras, otros prefieren verlas como símbolos de fuerzas malignas y hostiles en el mundo. Lo que queda claro es que, ya sea que se interprete de manera literal o simbólica, la enseñanza fundamental detrás de la bestia 666 y el anticristo es la importancia de mantenerse fieles a los principios de Cristo y resistir cualquier forma de mal que busque desviar a la humanidad del camino de la verdad y la salvación. Quiero tomar un momento para agradecerles por tomarse el tiempo de ver este video sobre los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Su apoyo significa mucho para nosotros y estamos muy agradecidos de que hayan elegido pasar su tiempo con nosotros hoy.
Sabemos que hay muchas opciones disponibles en YouTube y nos sentimos honrados de que hayan elegido nuestro contenido. Esperamos que hayan encontrado este video informativo, inspirador y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre las Escrituras. Nuestro objetivo es siempre proporcionar contenido que sea relevante, interesante y que les ayude en su camino espiritual. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre los misterios que hemos discutido hoy, no duden en dejarlos en la sección de comentarios. Nos encanta escuchar de ustedes y valoramos sus opiniones y perspectivas. Una vez más, gracias por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.